mensaje de hoy, debo advertirle que la crudeza de revelar lo que me he revelado no agradará a los oídos sensibles de quienes secretamente pretenden decir cosas alejadas de la verdad para calumniarme con otras. Revelaré las muchas cosas que me hicieron para hacerme sentir derrotado. Sé que lo que voy a contarte parece sacado de una película de ciencia ficción, sobre todo si no has pasado por lo mismo. No me creerás. Al final, el Señor en su misericordia me levantó espiritualmente y me puso en un lugar de expectativa. Pero los demonios son buenos siendo persistentes porque nunca dejan de atacar. Así que trata de seguir enviándome dudas y confusión de una forma u otra. Pero ahora ya no me afecta como antes. Además, Dios me usó para animar a otros mientras pasaba por todo lo que voy a revelar. Hoy estaba meditando sobre algunas cosas que me han pasado últimamente y recordé como algunas personas de mi pasado que ya no forman parte de mi presente. Al principio me quejaba, incluso creía que la culpa era mía por no poder retener a nadie. Pero sin buscar justificaciones, entendí que el Señor en su forma de operar quita y pone personas. O también necesita que uno esté solo por el momento para poder operar de cierta manera en nuestra vida. Y así evitar que nuestra decisión sea influenciada por el tercero. Bueno, resulta que estas personas que se quedaron en mi pasado vieron mis debilidades y trataron de apuñalarme por la espalda, acusarme falsamente, ponerme a prueba y tratar de avergonzarme para hacerme parecer estúpido. Por lo que trataron de decir que no estoy bien, que no estoy mentalmente sano. Me abandonaron, me dejaron a la intemperie cuando pensaron que no iba a tener éxito. Pero bendito sea Dios que permitió que las cosas sucedieran así, porque estaba destinado a suceder de la manera en que sucedió. He tenido la oportunidad de tratar con personas que son físicamente hermosas, pero tienen almas oscuras, que intentan aparentar madurez pero no lo son, y son materialistas y cerradas de mente. Solo querían estar conmigo por lo que podía ofrecerle o hacer por ello. Pero me dejaban si pensaba que no iba a tener éxito y no podía atender sus fantasías. Eran personas que estaban tan centradas en si uno tenía un buen trabajo, qué carro manejaba, qué ropa llevaba, en definitiva cosas materiales, por lo que se perdían la conexión anímica y mental de alto nivel conmigo. Entonces, cuando se me daba la oportunidad de irme, admito que no lo pensé 2 veces y tampoco pienso volver con gente así. Además, eran las mismas personas que al principio decían cosas como que quiero tenerlo todo contigo, quiero sentar la cabeza, quiero formar una familia, quiero construir unos cimientos, etc. Pero ahora que me doy cuenta de que no es que me guarden rencor o venganza, sino que solo intentan ganarse mi confianza con su amor engañoso, diciendo que quieren sentar la cabeza conmigo. Ya no quiero abrir mi corazón con gente así. Pues bien, en fin, son ellas las que han intentado romperme el corazón. Se sienten lo suficientemente audaces como para mentir sobre mí con los demás. Aunque ahora están tan preocupados por el hecho de que estoy muy contento y feliz con la vida que el Señor me ha dado. En el fondo, su objetivo es competir y guerrear conmigo. Por eso dicen cosas increíbles de mí, por no hablar de la manipulación y la brujería que practican. A los ojos del público actúan como santos,
Mientras que con un poco de discernimiento cualquiera puede ver que están poseídos por demonios. Puede que hayan convencido a varias personas de mi entorno sobre mí con sus mentiras, pero sus brujerías y despiadados ataques en cadena han fracasado una y otra vez. No porque yo fuera humanamente fuerte, o que tenga superpoderes, o que estoy involucrado con fuerzas naturales o sobrenaturales, sino porque el gran Dios, el gran yo soy, Él mismo intervino, ya que en su misericordia Él decidió que era tiempo de extender su mano en contra de esta gente debido a la forma en que me trataron y por lo que hicieron. Porque han sido muy estratégicos en las situaciones macabras que han provocado en mi vida, para que parezca unos accidentes o para que otros digan que es porque soy un estúpido tomando decisiones, mientras ellos practican todo tipo de magia negra, gastando lo que tienen para ver mi perdición. Es triste decirlo, pero el Señor me ha pedido que deje de orar por esas personas y deje en sus manos este expediente, que por mucho tiempo fue algo de lo que nunca quise hablar, que solo el Señor sabe cuánto me dolió y tener las dos manos atadas sin saber qué hacer. Así que tendrán que vérsela con Dios mismo en persona, porque el extremo al que llegaron tocaron mi propiedad. Fue como si me declararan la guerra directamente. Entonces pronto tendrán lo que siempre se han merecido. Pero todos pensaron que, como me habían rechazado, me negaron, pues Dios tenía que alejarse de mí también. Así que no debería haberme cuidado. Y por eso no creían que Jesús se había hecho fuerte en mi debilidad y que me había utilizado como a cualquier otra persona para hacerme lo suficientemente fuerte. Me parece que eso era imposible para ellos. Todos pensaban que no pertenecía a esa categoría. Todos pensaban que, como era tan débil, no podía hacer nada, que ante sus ataques debería haber dado un paso atrás hace mucho tiempo y haber tirado la toalla. Pero el poder de Dios dentro de mí se había hecho más fuerte, como el fuego calienta el oro. Muchos de ellos eligieron convertirse en enemigos de Dios para atacarme, porque son personas con complejo de ser Dios en la vida de los demás. Por eso permanecí tranquilo y en silencio durante mucho tiempo, porque con el tiempo me di cuenta que Jesús tenía razón al decirle a su Padre que los perdonará, viendo que no saben lo que hacen. Porque si el diablo supiera que matando a Jesús cumpliría el propósito de Dios, no lo habría hecho. Lo mismo ocurre con las personas que secretamente quieren competir conmigo, alzarse contra mí por odio, envidia, celo, etc. Pero que en realidad no saben lo que hacen, ni lo que dicen. Y por eso he tardado tanto en sacar a la luz esta información que presento en este video. Porque en el fondo de mi corazón quería tratarla con gracia y no con ira. En fin, el componente principal de estas personas es que quieren el control, quieren que más o menos mi fe y mi esperanza mueran. Sonará loco, pero no quieren que yo sea feliz, esperan que trabaje mucho y no gane dinero. Su enfoque se basa más en mi trabajo, quieren verme como miserable. Por eso hacen de todo mintiendo a los demás sobre mí. No quieren ver cumplida la voluntad de Dios en mi vida. Quieren controlar la narrativa, el resultado, mi suerte y mi destino. La verdad es que son unos cuantos desesperados que no quieren que salga nada bueno de mí, con sus celos y envidia. Está claro que el resultado que esperan es que no quieran que yo tenga nada. Lo peor es que ya están perturbados por mi vida actual. Así que con lo poco que pudieron ver,
hace que lo intenten todo para que no salga nada más de mí. De todo modo, son personas que cuando se despiertan cada día, su esperanza es que mi narrativa, o sea que me pongo a quejarme como un idiota, como un tonto, diciendo que la vida ha sido injusta conmigo, que no valgo nada, que los demás sí, pero yo no. Pero dime que no es verdad, me dan asco. Son tan miserables. Así que están compitiendo para que yo no sea la mejor versión de mí mismo. O que nada habría funcionado para mí. Son tan pobres mentalmente que sus pensamientos se enfocan más en que si soy bueno frente al público y ellos parecen malos, entonces tienen que bloquearme, tienen que eliminarme. Dios me libra. Qué basura es todo eso. Pura basura. Y pintan a la gente como que están en mi interés, que me quieren, que el que no ve bien las cosas soy yo, que soy el pobre tonto, loco, que no sabe lo que me conviene. Oh Señor, estoy tan cansado de esto. Tan cansado de esto, de esta pobre mentalidad de intentar ponerme en una posición en la que tenga que pedirle todo a ellos. Esperan verme de forma negativa para luchar monetariamente y tener el control sobre mi vida. O sea, desean que uno trabaje en vano. Pero bendito sea el Señor, que está ocupado creando una nueva versión de mí. Así que no controlan nada más que su boca para mentir, ya que es lo mejor que saben hacer. Qué triste. Qué triste es ver a la gente adoptar la misma postura que el rey Saúl, que estaba poseído por un espíritu que le hizo atacar al poeta David, en lugar de curarle y deshacerse de él. En otras palabras, en lugar de buscar la luz de Jesús y arrepentirse, se dejan llevar directamente a la oscuridad que les roba el alma y hacen lo que les conviene, utilizando la brujería, la hechicería, el vudú y el oscuro mundo mágico para hacer trucos y malabarismo para atacarme. Porque sus corazones están llenos, pero llenos de resentimientos y celos. Por otro lado, aunque no le guste mi temática, mi forma de ser o lo que el Señor está haciendo en mi vida, porque he notado que no comentan, no comparten, pero no pierden ni una sola oportunidad de buscar pruebas en todo mi contenido y así tergiversar todo para mantener a la audiencia confundida. Pues aquí está este mensaje, puro, claro. Porque piensan que al hacerlo me van a desanimar del propósito para el que he sido llamado, que es la obediencia frenética, sin distracción y sin trabas a Dios. La verdad es que es muy triste el camino que eligieron solo por envidia, celo, poder, ignorancia. Creo que deberían echar un vistazo a la historia del apóstol Pablo, cuando se reunió un grupo de personas que estaban bien decididas a ayunar esperando que este hombre de Dios no cumpliera su propósito al que fue llamado. Por lo tanto, si no se arrepienten a tiempo, lo veo mal. Miren, ciertas personas que siempre dicen que te quieren, al principio uno se siente muy agradecido de que la otra persona haga algo por ti, por lo que te sientes obligado a tratarla bien. Pero por desgracia, esta persona aparece de repente como un cambio inesperado y con un poco de discernimiento te das cuenta de que fue engañado por sus falsas expectativas y por colmo decide jugar sucio cuando todo resulta diferente a lo esperado. ¿Estás celoso de ti? Y nublado por estos celos, intenta convencer a los demás para que se vuelvan contra ti. En este juego, juega el papel de víctima, mientras que la verdadera víctima en este juego eres tú. O sea, yo. Pero fingen amarte cuando saben que no es amor.
pura obsesión. Es muy triste y muy frustrante. Como mencioné y lo repito, son personas cegadas por los celos, que tratan de manipular ciertas situaciones para dañar la reputación de otro, o sea, mi reputación, utilizando sus conexiones y haciéndose pasar por la víctima. Y lo peor es que aunque van a la iglesia todos los domingos, llevan una doble vida porque se asocian con agentes satánicos con lo que se conectan, usando sus conocimientos de brujería para bloquear a mis ayudantes y retrasar mis bendiciones, asegurándose de que no tenga paz ni privacidad, dándome pesadillas y nublando el entendimiento de otras personas, haciendo varias travesuras, cosas para que me vean de otra manera, con otros ojos. Han hecho de todo. Se asociaron con el mundo oscuro para averiguar quién soy. Y eso es porque el Señor me ha estado protegiendo. Porque imagínense, gastaron dinero. Y a veces dinero que no tienen tiempo, energía para bloquear a un simple gusano como yo. Pero un siervo que en la intimidad no ha dejado de disciplinarse y obedecer todo lo que el Señor me ha dicho, por más loco que parezca a los ojos de quienes no entienden cómo opera Dios. Así que estas personas hicieron mucho trabajo para impedir cualquier encuentro en mi vida, ya fuera profesional, amistad, romántico. En fin, son personas que se han convencido a sí mismas de algo que creen que es cierto, pero que en realidad pura mentira, basura. Una mentira que como se ha convertido, se ha extendido a otros más allá de mí y de esta gente. Pero continuaron con la misma narrativa a la gente, aún sabiendo que esto no es cierto. Siguen contando a otras personas esta falsa narrativa sobre mí, sobre cómo se desarrollaron ciertas cosas entre nosotros. Confieso que personalmente y por mandato divino, por el momento me aislé de muchas personas. Mantuve un perfil bajo porque no me gusta el hecho de que todos tengan sus ojos en mí. Me mantuve callada por mucho tiempo, pero cuando comencé a recibir revelaciones inesperadas para orar e interceder por ciertas personas, al ver las situaciones sutiles y malvadas que hacían porque pensaban que el Señor no las veía, también por sus incesantes ataques en mi contra, porque eso fue lo que desencadenó, por supuesto, mis preguntas al Señor. Cuando empecé a notar ciertas cosas negativas, repetitivas, que no me dejaban avanzar. Y entonces, en su misericordia, el Señor decidió formarme y hacerme entender las razones por las que había creado cierta distancia entre yo y ciertas personas que nunca hubiera pensado que tocarían fondo en el mundo de las tinieblas, mientras se hacían pasar por santos a los ojos de la opinión pública hasta el día de hoy. Para mí, humanamente hablando, fue como una descarga eléctrica. Y no puedo evitar decir que todo esto me molesta un poco. Sin embargo, debido a mi carácter, hace tiempo que decidí evitar hablar de este tema o abordarlo delante de mentes inmaduras. Pero, me guste o no, hay algunos que necesitan aprender, mientras que otros aumentarán su espíritu crítico hacia mí. Y por cierto, los que mintieron o los que siguen mintiendo es porque esa es su naturaleza, son simplemente mentirosos. También entendí que no puedo hacer nada al respecto, solo orar y aprender a manejar mis reacciones, eso es todo. Para algunos, ya fueran familiares, amigos, jefes, colegas, exparejas, fue objeto de burlas, fácilmente utilizado, manipulado, porque en mi inocencia no supe callarme cuando se trataba de hablar de mis grandes sueños, de mis visiones para mi vida espiritual, para mí personalmente, para mis hijos, para mi país Haití, por lo que me malinterpretaron, pensando que era un loco con aire de grandeza, un hombre con
baja autoestima, un charlatán, un arrogante, mentiroso, un pretencioso, y la lista no termina. Pero a pesar de todo, he seguido siendo yo mismo en todo lo que hago, abierto, honesto, constante y centrado, por lo que reconozco que debido a este periodo de mi vida, muchas personas han tenido un acceso natural y al mismo tiempo abusivo a mi espíritu. En esa época no tenía disciplina espiritual y estuve insensibilizado por mucho tiempo debido a ciertas debilidades, por lo que dejé muchas puertas abiertas, o sea, puertas espirituales abiertas, lo que provocó retrasos y he perdido innumerables oportunidades de las que soy en parte responsable, porque me he ganado la ira de Dios por muchas cosas que he hecho, consciente o inconscientemente. Pero gracias a Dios, como el rey David, que sabía que había sido azotado y castigado por el Señor por sus errores que había cometido, así era mi vida. Después de años de soportar el castigo de Dios, me di cuenta de que no podía escapar de mi llamado, como lo conté muchas veces en mis videos anteriores. Y el Señor permitió que en 2012, al final de 2011-2012, le entregué mi vida al Señor en la iglesia Mahanaim de la Romana. Y con esa decisión me aparté de mis pecados y comencé a adorar a Dios con regularidad, alejándome de las cosas que no le glorificaron, especialmente de cierta forma de ser, porque estaba decidido a alejarme de todo lo que pudiera manchar esta decisión. Aunque todavía estaba en esa etapa de un bebé espiritual. Por otro lado, he visto a muchos cristianos que han entrado en el camino del Señor, y me incluyo yo, emocionarse al pensar en un encuentro como este, porque siempre hemos estado en el campo de batalla, pero nos hemos alineado con el enemigo. Ahora hemos cambiado de equipo al aceptar a Jesús, y como buenos soldados debemos llevar el alma de la palabra, el alma que es la palabra de Dios, la Biblia, a toda parte, y eso especialmente en su corazón, sobre todo porque somos conscientes de que realmente hay un enemigo al que no le gusta para nada nuestro avivamiento. Entonces tenemos miedo de dirigir nuestra vida, de dejarla en mano de Dios, porque somos buenos haciendo manifestaciones de su presencia en nuestra vida, pero cuando estamos en el fuego nos damos cuenta si realmente nuestra fe en Él era sólida, firme y real. Por eso muchos prefieren poner todo en manos de los pastores, sin cuestionar nada, en vez de provocar la presencia de Dios, confirmando su aprobación en lo que hacemos. O sea, validar nuestro puesto de luchador espiritual en el campo de batalla para poder defender lo que nos pertenece contra ese destructor. Y en lugar de hacer todo eso, estamos más preocupados por nuestro buen nombre ante los hombres, sin preocuparnos de perder nuestra integridad ante el Señor. Nos acobardamos porque queremos ser más aprobados por el mundo para no ser incomprendido. Por eso que creo que ciertas iglesias necesitan incluir sesiones de liberación para sus miembros, porque los tiempos son realmente peligrosos. Muchos se contentan con orar y no hacer nada contra el ladrón de nuestra alma y sus agentes, alegando que son cuentos de hada y que basta con un Padre nuestro que está en los cielos y ya está. Por su parte, el Señor también utiliza al demonio como trampolín, como hizo con cierto profeta, como con Job, José, el hijo de Jacob, para ponernos a prueba, hacernos crecer o promocionarnos. En cualquier caso, cuanto más me acercaba al Señor, más despertaba. Y eso me permitía no caer tan fácil en las trampas del enemigo y de las personas que consciente o inconscientemente estaban poseídas por él. Porque me volvía cada vez más prudente, me alejaba de ellos si era necesario, porque naturalmente dejaba de mirar a la persona de carne y hueso que tenía delante de mí, sino al espíritu que la animaba, y por eso me volvía atento a mis reacciones. Aunque la gente se diera cuenta de eso, seguía como si nada hubiera pasado.
La verdad es que este aislamiento me ayudó mucho porque pude perseverar más en este deseo de tantos años de conocer a Dios por mí mismo. Y por supuesto, una cosa lleva a la otra, porque humanamente hablando, esta experiencia me llevó a descubrir hasta qué punto ciertas personas o algunas personas en las que tenía mucha confianza me engañaban completamente. Por eso empecé a darme cuenta de que la mayoría son personas cercanas a mí, que eran capaces de decirse a sí misma lo que se necesitaba oír de los demás para sentir que sus fechorías estaban justificadas. Doy gracias a Dios por todo, y puede que suene arrogante tan solo el comienzo de este mensaje, y me importa más lo que dice el Señor de lo que piensen, los demás, porque si Dios no hubiera intervenido en mi situación, tal vez el deseo del infierno junto a sus seguidores se cumplirían en mi vida hace mucho. Su intervención en mi vida me llenó de tal valor que acepté las traiciones y los rechazos de los demás como prueba de que podía vivir sin remordimiento, e incluso me empujó a aceptar ciertas separaciones que algunas personas me proponían con pretextos totalmente insensatos. Es más, esta intervención fue como una especie de foco que me permitió ver las cosas como realmente son. Me iluminó sobre ciertas cosas que al principio no entendía. Y por supuesto, creo que debido a mi naturaleza, si no hubiera habido esta intervención divina, como lo mencioné, en mi vida ahora habría mucho más daño. Porque sutilmente el diablo ha hecho de todo y ha tenido que utilizar sus mejores armas y sus mejores agentes para destruirme por completo. Además, los agentes que utilizó son en su mayoría personas que me conocían bien en su época. Ellos sabían fingir muy bien, y como yo estaba espiritualmente adormecido, eso le daba más peso a sus ataques. Estos agentes hicieron bien su trabajo porque intentaron 1001 estrategias para que yo no estuviera hoy aquí editando otro contenido más. Entonces, ¿cómo no amar a mi Dios y volverme loco con Él? Porque si Él no hubiera intervenido en persona para apartarme de la compañía de ciertas personas, me hubieran destruido por completo. Aunque yo personalmente no soy responsable de las cosas que pasaron con lo que me acusaron, porque humanamente fue su decisión separarse de mí y la persona se conoce. Sin embargo, hoy entiendo que es un asunto más espiritual, ya que fue una forma de que Dios me proteja de lo que mi falta de discernimiento en ese momento me impidió darme cuenta, y por eso hoy reconozco que todas estas situaciones me están cambiando para mejor. Hablo así porque es evidente que para algunos no me parezco en nada a la persona que manipularon a su antojo cuando tenían todo el control sobre mí. Ciertamente antes no entendía que ciertos amigos eran, en su mayoría, ángeles demoníacos que pretendían velar por mis intereses. Por eso no le daba tanta importancia a lo que me hacían, ya que era normal en que entre amigos haya altos y bajos. Y también, hay que admitirlo, estaba totalmente ciego. La verdad detrás de todo eso es que crecí también en una familia en la que éramos muy abiertos los unos con los otros. Estuvimos siempre en nuestra burbuja, donde nos manteníamos al margen, una especie de protección familiar. Así que, aunque soy mayor e independiente, tengo que admitir que me llevó mucho tiempo aceptar que los demás no eran tan honestos como yo, que no eran abiertos y que a veces incluso mi forma de ser podía interpretarse como una idiotez para ellos. Entonces fue hace poco que el Señor empezó a quitarme poco a poco el vestido de niño espiritual, de bebé espiritual, y abrazar este nuevo vestido que llevo. Pero antes no había en mí este despertar que hay hoy, porque yo era de la que aceptaba todo y podía pedir perdón sin ser culpable de nada, con tal de no perder una amistad. El Señor es bueno, porque con su intervención en mi vida, de esa forma súbita, provocó aislamiento para entrenarme y no caer como siempre sucedió en mi vida, en los juegos mentales de ciertas personas.
Verdaderamente Dios hace cosas increíbles, porque si no fuera por Él, ¿dónde encontraría la fuerza para enfrentarme a todos aquellos que, creyendo la historia de mis acusadores, la utilizan para difundir un montón de tonterías sobre mi nombre? Aunque guardo silencio, pero observo. Y a pesar de todo, sigo teniendo el potencial, la capacidad de tener tantas ideas y crear tanto contenido sin olvidar quién soy. Todo eso no es por mí, es gracias a Dios, porque todavía mi manifestación está tan presente como yo mismo, porque todavía estar presente significa ser real. Estar presente significa existir en la realidad y seguir diciéndome que quiero ser una mejor versión de mí mismo, sobre todo en esta vida, donde quiero manifestar lo que quiero en esta vida. Mira, los que se comportaron o que se están comportando como fariseo, diciendo todo tipo de tontería sobre mi nombre, se burlan. Y con este acto, lo único que debería haber hecho en mí sería obligar a mi sombra a desbocarse. Pero lo bueno de los aguafiesta es que nos obligan a preguntarnos si debemos o no dejarnos llevar, porque la mayoría de las veces no nos dejamos provocar por esas cosas que sabemos que son verdad, porque nos la dice otra persona cercana, nos hace reaccionar y decir cosas como: espera, ¿eso es verdad? Y eso te obliga a enfrentarte a tu sombra. Y fue en esta etapa que yo estuve, enfrentarme a mí mismo, no diciéndome cosas lindas. Por eso, amigo que está escuchando este mensaje, quiero aprovechar esta oportunidad para decirte que no sientas que porque no hiciste nada malo, tu sombra no existe. No haga ese error. Al contrario, permítete ver tu sombra, porque lógicamente aquellos que Jesús pudo sanar fueron en gran parte aquellos que reconocieron que estaban enfermos. Así que tu sombra puede ser cualquier defecto tuyo. Entonces, al decir esto, todo lo que la gente te hizo mal, muchas veces o en gran parte no fue tu culpa. Solo fuiste una pieza del rompecabezas, pero también fuiste importante como todos los demás en esa mesa. Es como mencioné en uno de mis contenidos en criollo haitiano, donde estaba orando, y hablé del aliento de vida que el Señor puso en este polvo que somos. Aunque el polvo en sí es basura, pero el aliento depositado en este polvo le dio valor. Así que eres tan importante, pero tan importante como todos los demás en esta mesa de ajedrez. Así que estate aquí para los demás, experimenta a los demás, pero no olvides que estás aquí para salir por ti mismo, que no importa lo que digan de ti, esta es tu vida y tu realidad, y que cada uno de nosotros hay un propósito de Dios en nuestra creación. Tu manifestación va de la mano con tu fuerza interior, cómo te ves a ti mismo, como tu confianza. Por eso necesitas entender y recordar que tú siendo tú mismo es más que suficiente, mucho más que suficiente. A diferencia de antes, soy más consciente de mis interacciones con los demás, soy más selectiva. Mira, a veces cuando la gente nos acosa psicológicamente, manipulando nuestro sentimiento o distorsionando nuestra realidad para que dudemos de nuestra propia percepción, abusando así de nosotros, ni siquiera entendemos por qué nos desencantamos. Solo sabemos que algo está mal, algo se distorsiona, pero no entendemos por qué la persona que amamos o que apreciamos, la persona que sentimos que debería amarnos. Pero en fin, la verdad es que la causa principal es lo que hacen a nosotros. Y a menudo uno no entiende por qué ocurre o por qué se siente como se siente. Porque somos demasiado tercos para ver y aceptar la realidad
tal como es. Además, las personas que actúan como si lo fueran y al mismo tiempo no lo son basura, son terribles. Y nadie debería tratar a las personas así como lo hicieron o como los que me atacaron lo hicieron conmigo. Y esa reacción, ese detonante que estás experimentando, entiendo que es algo que viene de la infancia. No olvides que estoy como analizando ciertos comportamientos de ciertas personas hacia mí, también mis comportamientos, lo que puede ser un caso general para todos. Y tenemos que ser honestos y realistas. Por eso hablo de la forma en que la otra persona o grupo de personas se comportó conmigo. Y el individuo también juega un papel en este juego. Por eso mencioné antes, lo que entendí es que hay algo que viene de tu niño interior. Porque hay una parte de ti que nunca se siente aceptada, amada, o tal vez una parte de ti que es como si alguien siempre fuera a irse. Por ejemplo, cuando experimentas el mundo de niño, porque en esa etapa estás tan abierto al mundo, ya que naturalmente vives en ese país de las maravillas, donde eres tan vulnerable. Entonces, lo que te haya pasado, si es bueno, puede ser una gran experiencia y sentimiento, pero si es malo, puede ser muy perjudicial para tu futuro. Y la mayoría de las veces ni siquiera te das cuenta de lo doloroso que es. ¿Por qué? Porque lo apagas. Sí, lo apagas. Y lo olvidas en tu memoria, lo cierras, lo evitas, mientras que sutilmente sigue creciendo y más tarde te das cuenta de que sigue ahí esperándote. Y caes en un círculo vicioso repetitivo. Por eso que todo esto se repite. Lo que va, vuelve. Y desgraciadamente la historia siempre se repite. Es como si llegaras a la etapa adulta y te das cuenta de que la forma en que te han tratado no es necesariamente culpa tuya ni un reflejo de ti. Ha sido la intervención de Dios que intenta reflejarte lo que evitaste en tus años de juventud. Mira, ¿cómo puedes esperar algo bueno cuando tus seres queridos e incluso la mayoría de tus amigos te tratan o te trataron como una mierda? Desde que naces hasta que eres un adulto. Tiene que ser duro, ¿verdad que sí? Bueno, lógicamente hablando, es una transición dura. Es como una fe ciega en la manifestación de quién eres frente a tu propósito en esta vida. Y encima tienes que aferrarte a esa fuerza interior contra viento y marea. Por eso fue necesaria la intervención divina que mencioné anteriormente para ayudarme a comprender mi propósito y una profunda toma de conciencia, porque de lo contrario estaríamos actuando como una víctima, viviendo una vida prestada, complaciendo a los demás en su detrimento. Por otro lado, cualquiera que haya experimentado algo similar debe categóricamente cerrar sus oídos al canto de la sirena, ignorar a los detractores, a los críticos, a los envidiosos y abrazar el triunfo, aunque sea la primera vez que empiezan a suceder cosas buenas en tu vida. Pero acepta que, como todos, te lo mereces y definitivamente necesitas eliminar todas las cosas, energía y personas negativas que no pueden estar contigo en tu nueva temporada. Así que no evites el proceso por el que tienes que pasar para que no vuelva a ocurrir y para que puedas empezar, sea lo que sea, desde donde estás, como le ocurrió a Isaac, el hijo de Abraham, que se hizo rico desde un lugar de hambruna, o como Abraham, por orden de Dios, se trasladó a un nuevo lugar, porque es entonces cuando te llegará la bendición. Y siempre ten cuidado con esa energía que te quiere hacer sugestiones negativas, es decir, sugestiones indecentes para hacerte volver a la vida pasada, porque te puede llevar a una gran confusión. Por ejemplo, a diferencia de antes,
Ahora sé lo que quiero y elijo mi felicidad. Es decir, primero que nada, entiendo el amor que Dios me tiene. Por eso cuando algo sale mal, sé que tengo que humillarme y pedir perdón. Luego hago lo necesario todos los días para revisarme y dejarme llevar por Él sin buscar la aprobación de nadie. También si alguien no es una persona coherente, porque no sabe lo que hace, pero finge saber lo que hace, claro, si eso te conviene a ti, que me escuchas, estar con, qué sé yo, con alguien así, haz lo que te dicte tu corazón. Pero ahora que el Señor ha abierto mi entendimiento y comprendo lo que pasa tras bambalinas, trato de ignorar a esas personas inseguras o inmaduras, porque sus juegos mentales siempre serán lo mismo, a menos que Dios intervenga en sus vidas y haga cambio, pero aún así es difícil. Sobre todo si esa persona, primero, no es consciente de su sombra, de que hay algo mal en su comportamiento que debe corregir, no sea que le pase como a los israelitas que los dejaron vagar por el desierto. Así que no te aferres a ninguna negatividad. Por ejemplo, últimamente me han pasado múltiples cosas a las que no estaba acostumbrada, como ataques de brujería, como si me atrevería a decir algo como lo que pensaba que solo le pasaría a otras personas, a Job, el hombre más justo de la Biblia, o también ataques a mi trabajo, a mis finanzas, a mi salud, a mis hijos, a mi ministerio virtual, el canal Fupuquis, en fin, a todas las áreas de mi vida sin excepción. Pero mientras más pasaban, más aprendía a aferrarme a Dios. Por eso diría que muchos de estos salmos, que según mi experiencia no son solo palabra vacía escrita por un cuento de hada, como un cuento de hada digo yo, sino que son armas espirituales violentas, pero violentas en manos de quien sabe usarla. Y por supuesto, del que se deja guiar por el Espíritu Santo para hacer, como del Salmo 23, un cerco tan poderoso e incluso más que cualquier tanque de guerra. U otro salmo como el Salmo 91, que pueden transformarse en armas que solo se pueden ver en películas de ciencia ficción para confundir al enemigo y sus agentes, como la película de Matrix. Sé que tal vez la forma en que explico la cosa puede parecer un poco loca, pero es la gracia y la bendición de Dios la que permitió que en medio de guerras espirituales tan fuertes, a la que silenciosamente hago el tránsito, para la que nunca he sido entrenado en mi vida, parezca a un juego de niño. Y por lo tanto, todo lo que viene a mi mente para recordarme algún mal que me han hecho o algún maltrato, se volvió irrelevante, porque ahora necesito esta energía para concentrarme en las cosas de Dios, o sea, en la cosa que Dios a través del Espíritu Santo me ha estado entrenando e hizo que ya no tenga tiempo para meditar en cosas como esas. Porque como soldado, ¿qué tiempo uno tiene? Estamos en el campo de batalla. Más bien los uso como terapia para quienes quieran escucharlo y tal vez puedan evitar cometer los mismos errores que uno, o si ya les pasó, sepan cómo enfrentar esa situación. Por eso entiendo que uno tiene que evitar a toda costa a la gente que te dice que lo que haces es una pérdida de tiempo. Si es tu propósito para Dios, ¿por qué ahí, qué sé yo, porque ahí está tu progreso, ahí está tu bendición? Lo único que tienes que hacer es dar gracias a Dios por todo, incluso por separaciones, porque me recuerdo al principio, en mi separación reciente, no entendía por qué tenía que alejarme de esta persona que era tan importante para mí. Hasta hice enemigo con ciertas personas que querían aconsejarme, me hice enemigo de ellos, porque no entendía. Pero Dios siempre ve más allá de lo que podemos ver y conoce toda la historia. Entonces, aunque emocionalmente fue difícil para mí, sí, lo admito, pues finalmente acepté el final de esta, fue una poderosa conexión. Porque detrás de todo eso está el final de un estrés
una ansiedad que yo vivía. Fue como el final de mis dudas. O sea, que podía ver claro, a pesar de ataques, a pesar de mentiras. Me siento como las aves que salieron, que ya son libres. O sea, el fin de mis dudas. Ya que por mucho tiempo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo mal? Así que gloria a mi Dios que en su misericordia ahora me permite entrar en su felicidad y dejar de preocuparme por tonterías. Sobre todo cuando te ves frente a alguien que a pesar de los años no ha madurado, porque no sabe hacerse responsable de sus actos, sino que sigue mintiendo para salvar su reputación, manipulando, mintiendo sobre mi nombre. Pues con el tiempo entiendo por qué el Señor puso una barrera entre esta persona y tantas personas conmigo. Porque hay personas que si tuvieran la oportunidad de estar frente a ti, podrían mantenerse firme y mentirte diciendo, no, yo no quise decir eso. Y también, como lo mencioné, es muy importante relacionarse bien con Dios. ¿Por qué lo digo? Si te fijas en la relación entre Abraham y Dios como amigo, Dios, aún siendo el creador, se acercó a él para decirle sus intenciones o incluso para cuidar de sus posesiones en un momento en el que el hombre por miedo no quería decir que Sara era su esposa. Así que analizando todo lo que pasó y que debería haber sido el mayor caos de mi vida, por el contrario, me permitió cultivar una loca confianza con el Señor. Y dime, ¿qué hombre común escuchando mis mensajes, si no tiene la guía del Espíritu Santo, me va a entender? Pues nunca. Qué cosa de loco. Porque el hombre en sí siempre le busca una lógica a las cosas, mientras que Dios no trabaja de la misma manera que nosotros. Por eso, lo que quiero llegar con todas esas, ¿dónde quiero llegar con todas esas tonterías? Es que al tener un afán natural por tratar las cosas del Señor sin tener ningún título ni ninguna formación académica en teología, solo leyendo la Biblia, bueno, naturalmente Él ha hecho cosas asombrosas en mi vida en un corto periodo de tiempo, como por ejemplo sanarme de mí mismo, protegerme de alguien a quien yo estaba completamente entregado cuando ella solo fingía, y Él, viendo lo que yo no veo, puso como algún candado espiritual para que no puedo salir y juntarme con esa persona nunca. Por lo tanto, me sacó de ese entorno de forma radical hasta convencerme de la importancia de dejar ir y abrazar el nuevo capítulo de mi vida que Él está preparando. Cualquiera diría, si te fue tan fácil cerrar este capítulo y sanar tan rápido, es porque nunca sentiste nada por esa persona. Qué sé yo, creo que si yo estuviera en tus zapatos diría lo mismo. Pero la realidad es que al expresarme de esta manera, no estoy pretendiendo que no me molestaron las decisiones que tuve que enfrentar, humanamente hablando, o que no me dolió esto de tanto disparate, y que no me pregunté cómo carajo, Señor, quieres que deje pasar todo como si nada había sucedido. Más bien aprendí una lección, pero una lección importante en el que creo que todo cristiano, todo verdadero cristiano debe darle mucha importancia en el camino del Señor, es la obediencia. La obediencia con Dios es algo terrible, es algo que hace que los hombres te ven como loco, como tonto, que tú esperan que tú vayas en ese camino y te ven cogiendo otro camino, esperan que tú hagas eso de tal manera. Tú mismo es como ciertos profetas en la Biblia, como ese hombre que se casó con una prostituta y fue la decisión de Dios para dar una lección en aquel entonces. Entonces, obedecer a Dios es algo fuera de uno mismo, pero cuando tú te das a eso, el resultado es algo grandioso, algo grandioso. Por cierto, hay decisiones que tomar, como dije, y uno conoce a gente que no sabe por lo que ha pasado y de repente te tratan de arrogante. De todas formas, eso ya no me importa. Quizá me ha llevado un tiempo, pero aún puedo recomponerme y reconocer mi verdadero
valor, mi fuerza, porque evidentemente he estado durante mucho tiempo negándolo y me estaba convenciendo, como le ocurrió a muchas personas o a algunos profetas de la Biblia, como fue el caso de Gedeón. Cuando me convencí de que esa fuerza interior no existe, o sea, no quise creer que tengo una fuerza interior. Ok, uno dice siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lo dice por decir, pero saber que esa fuerza está dentro de ti, es otra cosa. Bueno. La gente puede llamarlo individualista y entiendo que no hay nada malo en centrarse en uno mismo, darse importancia. Digamos que consigues el trabajo de tu sueño o lo que quieres tener en la vida, como ser músico o artista como yo, y así sucesivamente. No vas a ser capaz de hacerlo si no te dedicas plenamente. No vas a ser capaz de hacerlo si no lo das todo. Ni siquiera vas a pasarlo bien haciéndolo si no te conoces a ti mismo. Por eso que uno consigue todas estas cosas antes de tiempo. O sea, uno al conseguir todas esas cosas antes de tiempo, el valor que les dará, ni siquiera entenderá por qué las quiere en primer lugar. Por eso que tienes que saber por qué es importante para ti, qué sé yo, conectarte con Dios, entender por qué tienes que protegerte de la toxicidad, de la mala energía, por qué tienes que ser paciente con las cosas que necesitan ser procesadas. En definitiva, es importante saber quién eres. Y una vez que te embarcas en el viaje de la vida, no solo tienes que ser responsable con los demás, sino que también tienes que respetarte y ser responsable contigo mismo. Por lo tanto, una vez que te pones en marcha, no es el momento de volver a lo que te va a frenar. Así que no dejes de avanzar, no dejes de progresar en esta vida. Y como lo aprendí, pues te lo digo, ten paciencia contigo mismo. Recuerda siempre ir a tu ritmo. Y una cosa que me ha enseñado el proceso es contar con Dios en todo. Porque en mi caso, sobre todo, la vida me ha puesto en situaciones donde lo único que puedo contar es con Dios. Donde me quito la confianza por completo, puede ser por un momento, por un tiempo, y confiar solamente en Dios. Orar es muy importante, hablar con Dios, aunque sea el más mínimo detalle, y no tener miedo de pedirle ayuda. Y algo que no entendía antes, me acordaba cuando estuve en Mahanaim y mi pastor hacía como que nos llamaba para que dejábamos que fluye el Espíritu Santo, o sea, la lengua, que nuestra lengua se fluye. No voy a decir a otra persona convencer que hable en lengua, pero eso es una poderosa arma espiritual. Es verdad que antes de ser cristiano comprobé lo mismo, pero no con la misma forma, porque existe lo que se llama mantras que usan los Buda, la gente que practican yoga, todo eso. Entonces repitan palabras que diríamos sin sentido, y la idea es, como ellos lo perciben, es blanquear o vaciar la mente, aunque no tiene nada que ver con eso. Pero es importante que uno entra en ese momento, aún ir practicando poco a poco, porque el enemigo no es omnisciente, no es omnipresente. Tiene un lenguaje, y ese lenguaje él usa como Dios usa a un hombre o una mujer para dar a conocer sus planes. También el enemigo, como dice la palabra, que el enemigo vino y sembró mientras que uno está durmiendo. Entonces el enemigo también usa a la gente, usa la mente de la gente para poner su cosecha. Entonces es importante muchas veces que uno entra en ese momento de oración en lengua, y no sé por qué se me hizo tan natural. Al principio era algo que no entendía, forzaba a hacerlo, y luego empecé a fluir y me vino tan fácil. Gracias al Espíritu Santo. Pero eso te aparta, porque hay lo que se llama, lo que te monitorean, vuelvo de nuevo en esa película de Matrix, cuando uno ve que esa gente tienen que estar
escondiéndose para que no lo vean. Entonces el enemigo manda a sus agentes para que cualquier movimiento, cualquier paso adelante, cualquier bendición que vas a recibir, entonces, y tú vas a la iglesia, el pastor dice algo y tú dices, amén, yo lo recibo. Entonces el enemigo está frente a ti y escuchó eso también y va a sembrar duda. Entonces en tus oraciones, aparte de que tú puedes insistir en que Dios, creo que eso va a pasar, que eso va a suceder en mi vida, pero la oración en lengua te aparta de ese lenguaje que el enemigo no entiende. No sé cómo explicarlo, pero así que es un sentir. El enemigo no entiende porque, vuelvo y repito, el enemigo usa gente como Dios usa gente. Entonces, los que te escuchan en tus oraciones, como Jesús dijo que entra en tu habitación y ora con el Padre, o sea, que nadie te ve, porque es algo que tiene que ser totalmente en tu intimidad con el Señor. Entiendo también que la oración en lengua es una forma poderosa de entrar en intimidad con Dios, porque solo el Señor te entiende, o los ángeles, porque es un lenguaje de los ángeles. No hablo de los ángeles caídos, que ellos no pueden entender eso. Entonces eso es una parte muy importante que uno no puede dejar pasar como desapercibido. Es muy importante. Okay, entonces, como dije, orar en lengua, hablar con Dios, aunque sea, como lo dije, lo mínimo detalle, sin tener miedo de pedirle ayuda, sin tener miedo de decirle la cosa como es, porque Él escucha. Me acuerdo de siendo pequeño, tal vez eso que ha construido mi fe en el Señor, aunque no era de que cristiano, pero al crecerme con mi abuela tenía tendencia de estar hablando con todo y siempre decía que estaba hablando con Dios. Podía estar en la casa, hablaba con las plantas, hablaba con todo. Me acordé una tempestad, un ciclón, y ella se puso a hablar. No es una forma de orar como que se repite la cosa, sino que una conversación. Y eso son cosas que ha reforzado mi fe. Y creo que por eso que yo mismo también no se me hizo tan difícil entrar en ese, diría yo, en ese mundo. ¿Okay? Aleluya. Y qué sé yo no sé por otros, pero el Señor me da pista para saber qué puerta tocar, o si tiene que esperar a que Él te mande las personas necesarias o la idea para avanzar, aunque eso es lo que es un poco difícil para nosotros humanos, el ser humano, porque se trata de tener fe, ya que depende de cómo creas, así va a ser. Y por último, como dije antes, es cierto que esta persona a la que me refería como exparejas, nublada por los celos y guiada por un espíritu mentiroso, la pasa mintiendo, manchando mi nombre, porque a las personas de esta categoría no les gusta ver brillar la luz de otra persona. Y lamentablemente hay personas que, aunque vayan a una iglesia, la energía del diablo ya tomó posesión de su mente, y hay cosas que consciente o inconscientemente hacen porque quieren retenerte, quieren retener tu luz, impedir que brilles. Lo mismo que le pasó a Sansón, ¿no? Pero mientras puedas ser consciente de eso, úsalo como una motivación, una razón para que tu luz brille aún más. No te detengas, solo hazlo, porque igual antes aguantaba cualquier gilipollez de cualquiera, pero ahora lo siento mucho, no estoy aquí en la tierra para bajar ningún listón por nadie ni por nada. Además, el Señor invirtió en mí, como lo hizo en todos. Por eso yo sé quién soy en Cristo Jesús, y que si alguien no lo sabe, es cosa tuya. Pero si tú sí sabes quién eres y estás atenuando tu luz, y para terminar, no juegues contigo mismo. Tómate la vida un poco más en serio y no dudes de las instrucciones y direcciones del Señor, dejando todo ese desorden atrás y para entrar en la nueva temporada, porque de lo contrario te puedes quedar en el desierto vagueando. Mira, algo que no puedo ignorar y que debo admitir es que con las decisiones que he venido tomando,
difiero de lo que solía hacer. Alguien que solía consultar a las personas cercanas para obtener sus aprobaciones, sobre todo lo que pretendía hacer, pero eso es cosa del pasado. Y tampoco lamento dejar de ser así. Hoy soy más consciente de que con todas las cosas horribles que se dijeron de mí, es lógico que haya ese informe, un informe que ha estado circulando, y este informe es tan malo, tan negativo, que va de una persona a otra circulándose. Y hablo del mundo físico, también espiritual, porque la cosa primero va del mundo espiritual. Un informe que a veces sin querer sigue afectando a mi juicio. Tal vez por eso el Señor en muchas ocasiones no me permitió como sacar a luz ciertos videos, no predicar como, o sea, para evitar que lo emocional salga a luz. Y este informe es tan malo, sí, tan negativo, que va, como yo dije, de una persona a otra. Un informe que a veces me infunde temor, pero gracias a Dios, si hoy tuve la valentía de compartir este mensaje, si tú me estás escuchando hasta este momento, te felicito. Pues puede parecer increíble a los ojos de muchos, es porque Dios me confirmó que este informe aún puede cambiarse. Y contrario a lo que yo pensaba, como dejar que las cosas cambien por sí solas, que hay veces que uno debe tomar el toro por los cuernos y decirle al diablo: hasta aquí llegaste tú, hasta aquí termina tu parte, hasta aquí me molestaste lo suficiente, dañaste mi reputación, dañaste mis hijos, me alejaste de ciertas personas, y la lista no termina. Por eso que vengo ahora con la advertencia final. Dejé esa parte para último, sé que va a ser mucho más fuerte, pero no estoy aquí para decir lo que agrada, sino lo que es. Pues sin duda, hablé de ciertas personas. Estas personas me maltrataron, y lo que me hicieron pasar de forma moral, física, psicológica y espiritualmente fue muy injusto. Por mucho que la gente intente darle la vuelta o tergiversarlo o jugar a señalar con el dedo y culpar a alguien, pues la forma en que me maltrataron fue muy injusta. Y sé que me están escuchando. Estas personas tuvieron momentos en los que estaban encantados con lo que hacían o con lo que me hacían a mí, que simplemente lo llevaban al extremo. Estas personas se divertían haciéndome lo que me hacía a mí. Con el tiempo creo que se convirtió en algo divertido para todo ello. Es como una forma de entretenimiento, un alivio cómico para ellos. Ciertamente se divertían hacer que otros se sintieran mal, y especialmente cuando era yo, pues era aún más divertido. Y me imagino lo que debe haber pasado ciertos hombres de la Biblia como Noé o Moisés. Así que cuando en silencio me dolía, ellos estaban bien, porque mi dolor les estaba dando a estas personas una especie de subidón de adrenalina por lo que estaban recibiendo. Pues no podían conseguir eso en otro sitio que no fuera a venir contra mí y burlarse de mí, queriendo pisotearme, hacerme sentir que soy poca cosa, haciéndome daño, abusando de mí, simplemente acorralándome, y cada vez les subía esa adrenalina porque llevaban las cosas al extremo, como unos golpes bajos que me propinaban. Mira, las cosas que seguían diciendo, las que seguían haciendo, las que conjuraban contra mí, lo llevaron demasiado lejos. Y esta gente sabe hasta dónde lo llevaron. Pensaron que yo iba a terminar como una de esas personas fuera de sí, un loco, como siempre me etiquetaron. Y luego siguieron presionando mi salud, mi finanza, mi trabajo, mi privacidad, con el deseo de dejarme sin vida. Y eso ha sido un ciclo repetitivo durante muchos años. Y como todo parecía que era algo normal o algún accidente, porque lo que hacían no estaba expuesto, entonces pensaron, esto es un caso frío, probablemente no volverá a nosotros, probablemente no tendremos que lidiar con ello nunca más. Literalmente pensaron que podían hacerme tanto daño que renunciaría a la vida, o sea, que renunciaría a mí misma y me suicidaría, porque no, según ellos, no podía soportar el dolor. Pero bendito sea Dios, que me ha ayudado hasta ahora a superarlo todo con excelencia, como un ave fénix.
Así que ahora que el Señor me ha llamado, me ha levantado y puesto de pie para enfrentar a esas personas que por eso están tan desesperadas, por eso atacan, mienten como su padre Satanás, pues bendito sea mi Señor Jesús, quien en su misericordia, que a pesar de mi timidez, a pesar de buscar miles de razones para no levantarme, como Moisés tenía tantas excusas, o Gedeón, pues el Señor me dio tanta fuerza, entendimiento, poder y la luz para que sepan que ya basta, y que si siguen metiéndose conmigo será como meterse directamente con Dios. Por supuesto, ellos saben que no pueden pisarme de la misma manera que lo hacían antes, porque no solo el Señor me hizo fuerte con mi voz y mis palabras, sino que por mi sola verdad, que es la verdad de la palabra de Jesús, ellos pueden ser destruidos. Llámese demonios o agente asociado con el diablo, sin siquiera tocarlo, solo con la palabra que el Señor puso en mi lengua, debido a la cantidad de dolor que me hicieron pasar. Espiritualmente saben que puedo devolver a remitente y saben cuánto poder y fuerza tengo, porque sienten cuando se la devolví 10 veces peor, pero no lo expresaran, nunca lo expresaron públicamente. Probablemente con tantos ataques quieren que les tenga miedo, pero yo le declaro guerra ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahora mismo estoy para defender a mi familia, estoy para defender a mi nueva familia, y más vale que me tengan miedo, porque ahora estoy empezando a desenmascarar a Satanás su padre. Aunque públicamente estén fingiendo creer en el Señor, pero qué creencia, porque el Todopoderoso todavía no lo conocen a ustedes. Miren, el juicio viene y será sobre ti como lo fue sobre aquellos que se burlaron de Noé en sus días durante el diluvio. Si no te arrepientes, todos sin excepción tocarán fondo. Al menos entra en razón, no sea que te ocurra lo mismo que a rey Nabucodonosor cuando se convirtió en una bestia herbívora. Pero si eliges ignorar este mensaje, estas palabras de advertencia, o huir como ratas, el fuego será real. Y no estoy jugando a ser mago. Simplemente estoy ejerciendo el poder que me dio el Señor. Un poder real. El mismo que tuvo Eliseo. El mismo que tuvo Elías. El mismo que manifestó Josué. El mismo que manifestó David. El mismo que manifestó Daniel. Y así sucesivamente. Cuando se enfrentaban a cualquier dificultad. Y repito, estoy vistiendo de poder. Y lo que viene será el mismo fuego que se ha utilizado contra mí a través de sus burlas, los intentos de ridicularizarme públicamente, con sarcasmo, sus parábolas insultantes, y sin contar estos innumerables ataques demoníacos para detener el plan divino en mi vida. Porque si no fuera por el Espíritu Santo que estuvo conmigo día y noche, hace tiempo que habrían vendido mi alma a su padre Satanás con falsas acusaciones. Como cuando Josué fue ridiculizado en el espíritu con vestiduras lamentables que representaban la pobreza. Con este mensaje revelador, mi intención es poner fin a este informe negativo, que me escucha Satanás, que me escucha el mundo de la oscuridad, que me escucha todos los brujos, que me escucha todas aquellas familias que se ponen de acuerdo para atacarme, estos amigos, aquellas exparejas desesperadas, celosas, que pronto, se lo digo, viene el juicio. Y que esto suceda a corto o largo plazo no depende de mí, sino de Dios, porque a su debido tiempo confirmo que ha llegado el momento de hacer público los macabros secretos de mis enemigos ocultos. Sin embargo, no oculto para mí, y eso gracias a Dios. Para hacer consciente a los demás de la sutil manipulación que el enemigo ejerce sobre todo aquellos que son emocionalmente vulnerables, que carecen de carácter o no son conscientes de sus debilidades, incluso sobre aquellos que dicen amarnos. Pero cambiando mi enfoque, en vez de enfocarme en el daño que me hicieron o que aún siguen intentando, así que me enfoco en mí, esperando ver que el informe puede cambiar en el poderoso nombre de Jesús. Por última vez, es cierto que a ustedes dos, me estoy dirigiendo a dos personas que en el mundo espiritual y en el mundo físico no dejan de atacar. Ustedes incluyen a muchas personas en este caso, donde me acusan y me tienen acorralado para que todos puedan tener
sus manos sobre mi cuello, pues todos pasarán por la espada del juicio. Y sin embargo, el Señor me reveló que el castigo de ustedes dos, si no se arrepienten, será peor. Porque Él vio todas las veces que ustedes dejaron de respetar las leyes de la naturaleza, quitando años de su vida para vigilarme celosamente. En lo espiritual hay evidencia de que ustedes se juntaron para destruirme, para verme mendigar y destruido por completo, porque vendieron su alma. También hay prueba de que, a pesar de mostrarle al público que ustedes fueron víctimas de mi forma de ser, con el fin de acusarme falsamente y reunir tantas fuerzas oscuras como sea posible y enviarlo a atacarme, pues en el nombre de Jesús declaro que sus planes iniciales han sido destruidos ahora, y que todo fue frustrado por el poder de Dios. Y todo lo que planearon hacer, Dios abortará su misión y traerá vergüenza y desgracia a sus planes en el nombre de Jesús. Así que si creen que todo este tiempo yo era tan solo un loco, un tonto, solo sin nadie para ayudarme, se equivocaron. Porque Dios y yo valen mucho y Él siempre ha estado conmigo. Ni un segundo me ha dejado solo. Pues prepárense para ver a mi Señor luchando por mí. Sí, Dios está luchando ahora mismo conmigo en este caso. Y la victoria, lo repito, la victoria seguirá siendo mía en el nombre de Jesús. Traten de arrepentirse. Bendiciones.